Bueno, está, así que voy a compartir mi pantalla primero aquí con la plataforma de la universidad. Bueno, para empezar, ya tenemos la plataforma disponible. Si bien tiene un nombre denominado Economía Financiera, pues hace referencia a nuestro grupo, que es Econometría 4. Les he habilitado, igual que en el módulo anterior, una sección de Classroom, ¿ya? Así que les voy a pedir, por favor, que utilicen este código de Classroom para poder realizar sobre todo esas actividades de tipo foro. Normalmente un foro aquí en la plataforma, o sea, es bienvenido, pero a veces se traba, ¿no? Y como tiene algún problema en algunas ocasiones, entonces recurrimos al plan B, que va a ser el Classroom, ¿ya? Igual que antes, les voy a presentar en las diferentes unidades que vamos a avanzar, así dividido por temas, para que podamos dar un seguimiento respectivo. Y también, dado que econometría se basa sobre todo en demostraciones y en ejemplos que tratan de explicar elementos de la realidad económica, voy a compartirles también este nuevo link, ¿ya? Que es el código para la pizarra electrónica con la cual vamos a trabajar en este módulo. Por si acaso, aquí está ya la plataforma de Classroom para que la usemos. Quizás hoy día la usemos algo, si es que la habilitación del foro no se puede dar. Vamos a usar ya hoy día algo de Classroom, porque la actividad de hoy, al ser la clase número 1, va a tender a ser sobre todo de introducción y de inducción hacia ustedes, ¿ya? De lo que es básicamente el dato de panel y la importancia de los datos de panel. Además, me falta todavía actualizar aquí algo de la bibliografía. Me pareció, bueno, estaba un poco pesada la bibliografía. Hay un par de libros, sobre todo el libro tradicional de datos de panel, que es del autor Xiao, que es un poco pesado. Ya me ha rebotado varias veces, así que lo voy a subir a un Drive, al Google Drive, y desde ahí les voy a mandar el link para que puedan acceder a ese libro. Es un poco difícil de conseguirlo, no imposible, pero sí es difícil, así que como ya lo tengo disponible yo, entonces simplemente se los voy a proporcionar a ustedes. Es uno de los libros clásicos de datos de panel. Tiene, claro, un poco de antigüedad, tiene creo que 10 años de antigüedad, pero aún así se lo utiliza en básicamente la mayoría de los módulos que se dan de econometría a este nivel en las universidades en el mundo, ¿no? Entonces la idea es poder estar a la altura de todo esto. Obviamente también estamos usando la guía que nos proporciona la universidad. En este caso hace referencia al libro de Dougherty, ¿no? Que la universidad lo maneja como base para sus cursos, porque están además relacionados con lo que es el avance de la London, ¿ya? Ese va a ser otro de los libros de referencia. Aunque toca muy poco datos de panel, pero igual lo vamos a utilizar como base para ese nuestro curso. Entonces, por ahora, al ser un curso de inducción, lo primero que quiero desarrollar con ustedes está relacionado sobre todo a cómo entender, ¿no? Cómo podríamos entender nosotros el escenario de los datos de panel, ¿no? Una breve introducción sobre eso. Así que les voy a compartir ahora mi presentación. ¿Ya? Esta ya la ven en la presentación. Dicen una preguntita. Sí, dígame. eh, Igual va a publicar los videos de la clase. Sí, sí, correcto. Este video se está grabando. Ya, así que igual que en el módulo anterior van a ser grabados estas sesiones y subidas a la plataforma de YouTube. ¿Ya? Así que mantenemos la misma lógica. Voy a subir todas las clases grabadas ahí. Bueno, empezamos con eso entonces. Econometría 4, entonces, se basa sobre todo en datos de panel. ¿Ya? El escenario de datos de panel, señores, entenderán, es bastante reciente en la literatura de la econometría, dado que tuvimos que avanzar bastante en lo que significa series de tiempo y también corte transversal. En la medida en que los econometristas desarrollaban sus avances sobre estas dos áreas de la econometría, se dieron cuenta que hay algunos vacíos que había que pues empezar a rellenar. Y esos vacíos se debían sobre todo a algunas preguntas que la econometría no podía responder. Por ejemplo, si tomamos en cuenta solo lo que ustedes conocían como econometría 1, que significa corte transversal 1 y 2, analizamos bastante bien algunos tópicos y algunos temas de interés para las ciencias económicas en general. Pero justo econometría 3, como se han dado cuenta, incluso trata de enfrentar los resultados
que nosotros ya los dábamos como válidos para econometría 1 y 2. Y ese fue justamente el último trabajo que hemos hecho. Cuando veíamos modelos de cointegración, estos modelos de cointegración específicamente tenían una disputa con los modelos tradicionales de la macroeconomía. Y lo que nos decían sobre todo es, usemos modelos de cointegración y dejemos de usar la regresión simple para modelos macroeconómicos, porque la naturaleza de las variables no era la misma. Básicamente teníamos algo llamado raíz unitaria. Así que esos avances a nivel histórico en la econometría nos permite ver que hay algunas cosas que tienen que estar cambiando de a poco. Y esos puntos los vamos a tocar también en este curso de econometría, viendo sobre todo las bondades y las mejoras que vamos a encontrar al momento de enfrentarnos con una nueva herramienta que son los datos de panel, ¿ya? Así que esa es la idea de este nuevo curso y además de esta inducción que tengo para ustedes. A ver, bueno, espero que estén viendo ya mi pantalla completa, chicos. Lo que les comentaba entonces tiene que ver con esto. Estamos hablando ahora de un nuevo método de la econometría que se basa sobre todo en los datos que antes ya los hemos trabajado. Un tipo de dato es este, son los datos de corte transversal. En las siguientes líneas les voy a recordar a qué le llamamos nosotros el corte transversal, ¿ya? Y además de tomar en cuenta el corte transversal, utilizamos las series de tiempo. Y son los dos escenarios con los cuales debemos sí o sí armar nuestras bases de datos de tipo panel. Cuando hacemos referencia a esto, que es, digamos, el elemento 1, el corte transversal, decimos que estos datos son sobre todo observaciones que se levantan en un instante del tiempo. Esta idea de la corte, cuando hablamos de una corte de tiempo, específicamente estamos hablando de un instante del tiempo. Eso significa para nosotros un instante del tiempo. Y claro, el término un instante puede ser algo engañoso. Un instante. Un ejemplo de un instante del tiempo es un día, ¿ya? Hemos levantado una encuesta en un día respectivo. Entonces, el día es un instante del tiempo. Otro ejemplo podría ser que levantamos una encuesta en una semana. Y por lo tanto, una semana para nosotros significa un instante del tiempo. Y así como ustedes quizás escucharon hablar hace 7 meses atrás sobre las elecciones en nuestro país, en esas elecciones, previos a las elecciones sobre todo, existían muchos estudios de intención de voto y muchos noticieros de nuestros medios locales y nacionales se ocupaban sobre todo de darnos cifras sobre la intención de voto. Y la pregunta ahí es, ¿cómo se hacen esos estudios de intención de voto? Y la respuesta es fácil. Se aplica básicamente un estudio de tipo muestral, ¿no? Se arma una base de datos de tipo muestral, se seleccionan los individuos con quienes vamos a levantar la respectiva encuesta, a quien vamos a aplicar la encuesta, y luego procedemos a realizar todo esto. Entonces, el instante del tiempo, cuando se aplicaban esas encuestas de intención de voto, quizás era un mes, ¿ya? Durante todo el mes de septiembre se levantó una encuesta de intención de voto y luego se lanzaron los respectivos resultados. Y por eso es que la corte de tiempo o el instante del tiempo puede ser cualquier tipo de unidad siempre y cuando sea identificado como un elemento. Así que ya saben, cuando hablemos de datos de corte transversal, hablamos de esos datos que han sido levantados, digamos, en un día, en una semana, en un mes, en un año, en un algo, ¿no? Donde ese algo depende del estudio que nosotros estemos desarrollando. Además, estas cortes de tiempo, ¿no?, de la econometría, sobre todo, como les digo, lo que estudiamos en econometría 1, es que levantamos información de encuestas y tratamos de analizar algo. ¿Qué es ese algo? Son preguntas que la econometría busca responder, como por ejemplo, aquellas referidas a las hipótesis de homogeneidad o también las hipótesis de heterogeneidad. Quizás en las tareas que ustedes desarrollaban en los cursos anteriores de econometría, les aparecían algunas dudas como, por ejemplo, con esta base de datos, básicamente verifique si es que existe o no las condiciones de homogeneidad en las distribuciones de las variables. Por ejemplo, estudiamos el principio de heterocedasticidad.
si es que hay heterocelasticidad u homocelasticidad en nuestros estudios, y por lo tanto esos son elementos que nos interesa analizar. Y eso corresponde sobre todo a la econometría de corte transversal. Otro elemento que quizás también hemos estudiado en cursos previos tenía que ver, por ejemplo, con que quiero analizar alguna característica de mi población, objeto de estudio, dado que esa característica se está aplicando justamente en este momento. Otro tipo de ejemplos podría ser que yo quiero analizar, por ejemplo, cuál es el nivel de ansiedad que tienen, no sé, los estudiantes universitarios con esto de la cuarentena. Al final de cuentas, cuando hacemos esas preguntas, estamos tratando de verificar que siempre voy a encontrar resultados con picos altos y picos bajos, y también resultados promedio. Y sobre todo, los estamos viendo en una corte de tiempo, en un instante del tiempo. Hoy es 28 de mayo y hoy quiero aplicar mi encuesta, y por lo tanto, hoy es mi corte de tiempo. De eso se tratan los datos de corte transversal. Son básicamente levantados en determinados periodos de tiempo. ¿Y qué tipo de preguntas, por ejemplo, intentan responder? Pues aquí hay un caso, un ejemplo típico de un estudio que utiliza la econometría de corte transversal. Nos dice, por ejemplo, ¿por qué? ¿No? La pregunta es, ¿por qué en algún instante del tiempo, o sea, en un instante del tiempo, puede ser, ¿por qué en tal mes, por ejemplo? ¿Por qué en algún instante del tiempo algunas personas con determinadas características trabajan y otras no lo hacen? ¿No? Este tipo de preguntas son típicas de la econometría de corte transversal porque me están tratando de inducir algo directo, un instante del tiempo. Y además están tratando de analizar el fenómeno a partir de características que se van cumpliendo para los individuos de estudio. Esto es algo típico, sobre todo cuando pasamos de un curso de estadística a un curso de econometría, ¿no? A veces no notamos las diferencias, pero evidentemente sí existen tales diferencias, dado que en econometría nosotros tenemos métodos propios. En cambio, en estadística se basa sobre todo en los estadísticos básicos y además estadísticos generalizables. De ahí que la econometría de corte transversal es quizás la base para que nosotros entendamos que se deben cumplir algunas condiciones. Condición número 1, levantar la información en un instante del tiempo. Condición número 2 es aplicar sobre todo muestreo, ¿no? La técnica de muestreo es muy importante para sobre todo analizar esto que es la econometría de corte transversal, muestreo. Y la tercera condición o elemento fundamental para hablar de la corte transversal es la homogeneidad o también la heterogeneidad. Estos son los tres elementos fundamentales según los cuales la econometría de corte transversal se diferencia de los otros tipos de econometría, sobre todo pensando en los tipos de datos. Entonces, si en algún momento les preguntamos a ustedes cuáles son las condiciones básicas para la econometría de corte transversal, pues la respuesta debería ser que le interesa estudiar la homogeneidad o heterogeneidad de sus distribuciones de variables, se levanta en un instante del tiempo y principalmente se aplica la técnica de muestreo. Todo eso es propio de un tipo de econometría por los datos que tiene. O sea, el punto 1, corte transversal. Sin embargo, nosotros sabemos que no es el único tipo de econometría que dominamos. También nosotros conocemos el punto 2, que básicamente es la econometría de series de tiempo, o también denominada series temporales. Y es justamente lo que veíamos en el módulo anterior. Por ejemplo, la econometría de series temporales, jóvenes, nos dice que tiene también sus propias características. Hay elementos que hacen que sean diferenciadores de los otros tipos de econometría. ¿Qué es lo que vemos sobre todo en este caso de las series de tiempo? Vemos individuos, donde un individuo puede ser una persona, puede ser un país, puede ser una empresa, ¿no? Los individuos en econometría son diversos sujetos económicos. Y esos individuos los tenemos que analizar de forma repetida en el tiempo, ¿no? Un caso clásico que lo hemos usado bastante son los individuos cuando son identificados como países. Un país es un individuo para mi estudio y por lo tanto puedo analizar el Producto Interno Bruto, el PIB, de mi país, que en este caso es mi individuo. Y lo que hacemos por lo tanto es revisar de forma repetida
Y además cuantificar todo esto que significa el PIB a lo largo de los años, porque los revisamos a lo largo de ciertos periodos de tiempo. Y esa es la idea 1 cuando hablamos de series temporales. La idea 2 nos dice que además de verificar que la base de datos se levanta conforme pasa el tiempo, la idea 2 es que las hipótesis que se buscan estudiar ya no son de homogeneidad. En este caso, las hipótesis son de evolución. Yo quiero saber cómo están evolucionando mis variables. Y en la medida en que pueda dominar esa técnica, entonces significa que estoy utilizando adecuadamente la econometría de series temporales. Por eso los modelos de regresión que se aplican en econometría 3, básicamente, son algo diferentes a lo que se aplica en cursos previos. Es que la hipótesis de estudio también es otra. Es una hipótesis que mide evoluciones, ya no tanto homogeneidades. Si esos dos puntos son básicamente la base según la cual se está estudiando las series de tiempo, debe existir un tercer punto. Y ese tercer punto, bueno, no lo puse aquí, lo pongo arriba, es que no hay muestreo. Básicamente decimos que no se aplica muestreo cuando hablamos de series de tiempo, ¿ya? No hay muestras. Y claro, la letra N es básicamente la muestra para nosotros, ¿no? Es el significado de muestra. Entonces, el elemento diferenciador 3, que trata sobre todo de analizar con nosotros lo que es una serie de tiempo, es que no se aplican, ¿no?, las muestras ni la técnica de muestreo en los datos de tipo series temporales. Así que ahí también van tres cosas. Uno, los individuos se analizan de forma repetida en el tiempo. Dos, nos interesa la evolución de las variables. Y tres, no se aplica la técnica de muestreo, ¿ya? Esa es nuestra técnica de muestreo, por lo tanto, ya no se la va a aplicar más cuando hablemos de series de tiempo. Y en esas series de tiempo, obviamente las preguntas que queremos analizar son también diferentes a las anteriores. Por ejemplo, un caso de pregunta que podemos preguntarnos para estudiar en el modelo econométrico es la siguiente. Dice, ¿qué hace que un individuo trabaje en algunos periodos de tiempo, así en plural, y no lo haga en otros periodos de tiempo? Las preguntas que se buscan responder en los estudios econométricos, por lo tanto, son diferentes. En el caso de corte transversal, quiero saber por qué a veces alguien trabaja, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien trabaje en algún periodo de tiempo? Y en series de tiempo nos interesa saber qué es lo que hace que un individuo a lo largo del tiempo pueda o no trabajar, ¿no? ¿Qué características de evolución debemos identificar y nos interesa conocer para responder ese tipo de preguntas? Y ahí están los dos tipos de econometrías que por ahora ya conocemos. Y llegamos entonces ahora a un escenario donde ambos elementos se van a juntar. Entonces, sacamos lo mejor de corte transversal y sacamos lo mejor, o sea, lo que nos conviene de las series de tiempo. Y ahora podemos juntarlas. Y cuando juntamos el corte transversal con las series de tiempo, ¿no?, al juntar ambos tipos de econometría, aparecen entonces los datos de panel, ¿no? Y esa es la idea de esta nueva técnica. El dato de panel aparece justamente como si fuera una amalgama, ¿no?, una unión de ambos tipos de econometría. ¿Qué es lo que extraemos del corte transversal para datos de panel? En primer lugar, la técnica de muestreo. Esa sí nos interesa bastante. Y en segundo lugar, lo que extraemos del corte transversal es sobre todo el análisis de la homogeneidad o heterogeneidad de la distribución de las variables. ¿Y qué cosa nos interesa utilizar de las series de tiempo? Pues para empezar, ya estamos anulando que no hay muestreo porque ya le estamos poniendo, pero nos interesa ver el tema de la evolución. Y por eso, cada vez que hablemos de datos de panel, debemos entender que es una mezcla de corte transversal con series de tiempo. Y esa es la idea fundamental. Más adelante vamos a aplicar, obviamente, varios ejemplos sobre modelos que estamos queriendo estudiar. Y estos modelos que nos interesa desarrollar tienen también sus respectivas particularidades. Y los vamos a comparar, por ejemplo, con los casos que veamos de la econometría solo series de tiempo o la econometría solo de corte transversal. Para que ahí quede claro con nosotros que vía los ejemplos, efectivamente el dato de panel tiene que ser entendido como la unión de corte transversal y de series de tiempo. Y claro,
Como todo modelo en general, que lo vemos como nuevo por ahora, siempre vamos a encontrar ventajas y desventajas, ¿ya? Los datos de tipo corte transversal o series de tiempo versus los datos de panel nos presentan encontrar este tipo de ventajas y desventajas. Obviamente, podemos encontrar que hay muchos casos de ventajas y también muchos casos de desventajas, pero por ahora, por lo menos, los más básicos son los que ustedes ven en esta lámina. ¿Ya? Voy a requerir, en este caso sí, el uso de nuestra pizarra electrónica para poder contextualizar mejor a qué me refiero con aumento de grados de libertad. ¿Ya? Pero el concepto fundamental tiene que ver con el tamaño muestral. Entonces, siempre que hablemos sobre grados de libertad, es que estamos haciendo referencia al número de observaciones que tenemos disponibles para hacer nuestro estudio. Y así es como deberíamos entenderlo también. Así que chicos, para ver esto que es aumento de grados de libertad, que va a ser el punto 1, la ventaja 1, esta ventaja 1 la vamos a desarrollar en nuestra pizarra. Así que voy un segundito a la pizarra. Ahí ven mi pantalla. Y ahora quiero que vean mi otra pantalla. Ok, ahí estamos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para este primer punto? Pues la ventaja que podemos encontrar nosotros por el uso de los datos de panel, llamada aumento de grados de libertad. ¿Cómo lo vemos? Ahí les pongo ahí arriba el título respectivo, llamado ventaja 1. Esta ventaja 1 entonces nos dice lo siguiente. Voy a ampliar un poquito esto para que sea más visible para ustedes. Para empezar, lo que hemos indicado es que ya sabemos que hay una econometría de tipo corte transversal. Entonces decimos que en la econometría de corte transversal, nosotros estamos aplicando sobre todo la técnica de muestreo. Nos dice, por lo tanto, que en esta econometría de corte transversal podemos encontrar ecuaciones tal que es YI, que es igual a XI, beta, más E sub I. Y en este caso es relevante para nosotros el subíndice porque este subíndice I nos dice que es equivalente al primer individuo, al segundo individuo, al tercer individuo, puntos suspensivos, hasta el enésimo individuo. ¿Ya? Y esa es la idea de la econometría de corte transversal. Levanta un tamaño muestral de n individuos y esos n individuos les va a hacer algunas preguntas, con lo cual vamos a medir la variable y también la variable x. ¿Ya? Esa es la idea número 1. La idea número 2. Cuando nos pasamos al otro caso de econometría y decimos que es la econometría de series temporales, ahí vemos la econometría de series temporales, algo cambia y es algo bastante sutil, pero sí es un cambio que vale la pena mencionar. Vemos nosotros que en la econometría de series temporales, la medición ahora se basa en un subíndice t. Por ejemplo, ese, decimos que es y sub t. Y este va a ser igual entonces a el regresor x sub t, una pendiente y el ruido blanco o variable de perturbación, también con el subíndice t. Y por lo tanto, el nivel t significa el número de periodos que estamos tomando en cuenta para nuestro estudio, que va, por ejemplo, del periodo 1 al periodo 2, 3 puntos suspensivos, hasta que el último periodo que tomamos en cuenta para nuestro estudio va a ser el periodo t. Ahora, ¿por qué esto es una ventaja? Es que todo esto ya lo sabemos, es el punto de comparación, pero datos de panel aparece de la siguiente manera. En datos de panel, lo que vamos a encontrar nosotros son modelos de la siguiente forma. Una variable y, igual que antes, solo que esta vez esta variable y está siendo medida para i y para t. ¿Ya? La variable y se mide para cada individuo y para cada tiempo.
Luego vemos la variable X. Y esta variable X también va a ser medida para cada individuo y para cada tiempo. Y va a estar obviamente asociada a una pendiente de tipo beta. Y finalmente, dado que tengo variaciones para cada individuo, aparece la perturbación para cada individuo y además evolucionando en cada tiempo. Y ahí aparece también el segundo subíndice. O sea que en este caso estamos teniendo una doble variación. Por ejemplo, en dato de panel, la base de datos, o sea, va a ser ahora el n veces t, que es igual al número de observaciones. Imaginemos que solamente hacemos un estudio de tipo corte transversal, ¿ya? Si yo solamente hago un estudio de corte transversal, podría estar utilizando, por ejemplo, digamos, no sé, 50 observaciones. ¿Qué significa? Que he armado una base de datos de tipo muestral y he ubicado a 50 individuos, ¿ya? Donde los individuos, chicos, pueden ser, ya saben, personas, pueden ser empresas, pueden ser países, ¿ya? Pero al final de cuentas, tengo 50 individuos analizados. Por lo tanto, n, en nuestro caso, podría ser equivalente a 50. Y decimos entonces que esto, n, podría llegar a ser 50 individuos. Por otra parte, si solamente hiciéramos un estudio de series temporales, quiero medir mis variables y y x, pero a través del tiempo. Y por ejemplo, podríamos suponer que tenemos, digamos, 15 años de análisis, desde el año 1 hasta el año 15. Entonces, t sería equivalente a 15 datos, porque son 15 tiempos que estamos tomando en cuenta. Y t, por lo tanto, llega a ser 15. Y bueno, hasta ahí parece que todo está muy bien. ¿Por qué me afecta el término denominado n o el término denominado t? Porque básicamente nosotros usamos esta denominación cuando queremos encontrar, por ejemplo, la varianza de nuestro elemento beta. Vean aquí, chicos, que beta sigue siendo el mismo, ¿no?, en la denominación de los tres ejemplos. Porque beta está explicando algún tipo de fenómeno. Es la relación entre lo que estamos midiendo. Y ahí les puedo pedir a ustedes que recuerden cómo es que se escribe una varianza para beta. Entonces, a un costadito vamos a escribir justamente el término de la varianza de beta. Y decimos que la varianza de beta es igual, ¿ya?, básicamente a sigma cuadrado por x transpuesta x a la menos 1. Y en este caso, esa x va a tener un subíndice y. xy, xy. Bien, si bien esa denominación de la varianza puede quizás por ahora no ser muy evidente, muy obvia, la vamos a reescribir por conveniencia. Y por lo tanto, esa varianza podría ser equivalente a esto. Decimos que es la varianza de beta, que es igual a sigma cuadrado. Y abajo tenemos entonces la sumatoria de x transpuesta a x. Es una sumatoria elevada al cuadrado. Y solo por conveniencia lo voy a escribir así. X transpuesta a x a la menos 1. Y hasta ahí, pues, parece que no pasó nada. Todo sigue igual. Analicemos, por lo tanto, con calma qué significa para nosotros el término x transpuesta a x. Cuando recordamos el curso de econometría 1, ¿no?, debemos más o menos entender que esta parte de la varianza se la puede relacionar más o menos de la siguiente forma. Es como si el numerador fuera, otra vez, una constante llamada sigma cuadrado, pero el denominador va a cambiar ligeramente. Recuerden, chicos, que X en general para nosotros es una matriz, ¿ya? Tal que esa matriz está conteniendo muchos elementos de interés para nosotros. O sea, recuerde esto, lo voy a poner con un color celeste solo para que lo recordemos. Recordando algo de econometría 1, sabemos que X, entonces, es igual a una matriz que tiene básicamente los números dispuestos ahí con un vector y luego la parte X a un costado, que son las observaciones de la variable, ¿ya? Y esa es la conformación de la matriz X. Pero ¿qué pasa si tengo la matriz X transpuesta?
Pues si tengo X transpuesta, yo sé que ya no se vuelve dos columnas, sino que esas dos columnas se vuelven básicamente transformadas de la siguiente forma. Como es una fila y dos columnas, ahora voy a tener una columna y dos filas. Y arriba y X aquí. Entonces, cambia ligeramente el hecho de escribirlas como transpuesta. Y luego yo sé que esta matriz de acá arriba la voy a multiplicar con esta matriz a partir de esta definición. Y por lo tanto, el resultado me va a quedar más o menos lo siguiente. El resultado será n veces aquí, como un resultado matricial. Luego, y transpuesta x veces acá, x transpuesta y veces acá, y al final, x transpuesta x. Y ese es mi resultado matricial. Sale básicamente la multiplicación de filas por columnas. Y si hago fila por columna, y por y, me sale n veces como observación. Hasta ahí, otra vez, parece que no ha pasado nada. Solamente he cambiado mi forma de escribir la relación matricial. En vez de escribirla como un sistema resumido, la estoy escribiendo como un sistema desagregado. Y ambos elementos siguen siendo x transpuesta x. Y claro, ya no está menos 1, ¿verdad? Porque ya la bajé. Así que borro ese menos 1 por ahí. Hasta aquí sigo hablando sobre mi varianza, pero hay un último paso que puedo hacer. Por ejemplo, puedo reescribir esta varianza de la siguiente manera. Otra vez, por conveniencia, voy a escribir mi varianza como si fuera el determinante de la matriz. Entonces voy a hallar aquí el determinante de esta mi matriz, que es equivalente a la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Y me queda la siguiente expresión. Me queda n veces la sumatoria de x al cuadrado menos 2 veces la sumatoria de x. Y ese termina siendo mi determinante. Ahora sí, cuando yo hablo del término n, estoy haciendo referencia al tamaño muestral, que está aquí. Y si yo hablo del tamaño t, también hablo del tamaño muestral, que está aquí. Y finalmente, cuando yo hablo de un dato de panel, sé que el número de observaciones que tiene el dato de panel ya está mezclado. Es i individuos en t tiempos y por lo tanto es n por t. Y esto también está identificado aquí. Si les pediría que reemplacen ustedes los valores de n con 50, tranquilamente podrían decirme ustedes que, dado un valor fijo de sigma cuadrado, el denominador empieza con un 50. Suponiendo que todo lo demás vale 1, por decir un valor fijo. Esto vale 1 y esto vale 1. Automáticamente esto es equivalente a 50 menos 2. El denominador es 48. ¿Qué pasaría si les digo que ahora manejamos que la base de datos llega a 15 observaciones? Entonces el número de observaciones aquí es 15. Supongo que esto y esto es 1. Me sale que 15 menos 2, la base de datos es equivalente a 13 observaciones. ¿Ya? Entonces mi varianza ya sé cómo calcular. Pero, ¿y qué pasaría si ya dejo de trabajar con corte transversal, dejo de trabajar con series de tiempo y me pongo a trabajar con datos de panel? Ahora, mis datos de panel tienen más observaciones y por lo tanto ese número NT es lo que me interesa tomar en cuenta. ¿Ya? Y NT va a ser equivalente ¿a qué? A la multiplicación de 50 individuos observados 15 veces. Y claro, 50 por 15, el resultado es 750. O sea que ahora tengo 750 observaciones. Y ahí les pregunto a ustedes, chicos, esta varianza, suponiendo que x al cuadrado es 1 y solo x es 1 también, y que el valor de sigma cuadrado es conocido y fijo para todos nosotros, en el momento en que yo lo reemplace este valor 50 en n, voy a tener una varianza, ¿ya? Que obviamente va a tener un valor calculado para la varianza beta. Pero si yo dejo de calcular el valor 50 y utilizo 15 para mi ecuación, este 15 viene aquí, automáticamente la varianza se vuelve más grande. Entonces, si divido entre 50, la varianza es más pequeña, y si divido entre 15, la varianza es un poco más grande.
pero ambas son eficientes a su estilo. Esta es eficiente en corte transversal y esta es eficiente en series de tiempo. Y hasta ahí estamos bien. Pero miren lo que pasa cuando utilizamos la base de datos de los datos de panel. Aquí voy a poner esto como si fuera 750. Vamos con un ejemplo numérico. Voy a suponer que sigma cuadrado vale, digamos, 50. Bueno, va a ser 1 aquí. Vale 20. Se va a volver muy chiquito. Ok, vale 10 para nadie. Digamos que sigma cuadrado vale 10. ¿Ya? Hagamos un caso hipotético para que ustedes básicamente verifiquen cuál es la bondad, cuál es la ventaja de usar datos de panel. La varianza de beta va a ser equivalente, por ejemplo, a 10 sobre, si todo vale 1 y reemplazo n con 50, me sale aquí 50 menos 2. Me sale 10 sobre 48. Y ahí aparece mi primera varianza. Luego, ¿qué pasa si reemplazo en vez de 50 reemplazo 15? N se vuelve 15 porque ahora mi estudio ya no es de corte y transversal. Ahora simplemente es de series temporales. ¿Ya? Y con simplemente me refiero a que el valor es más pequeño, no que sea una categoría menor. Ahí voy a tener 10 sobre 13. ¿No? Porque efectivamente, si eso se vuelve 15, 15 por 1 sigue siendo 15, menos 2, ahora me queda 13. ¿Cuánto valen estas varianzas? La primera vale 10 dividido entre 48, que es equivalente a 5/24avos, que es lo mismo que 0.2083. 0.2083, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando yo divido 10, ¿no?, entre 13? Entendemos que ahora la varianza es 0.7692. ¿Ya? Y como les dije antes, si mi base de datos es grande, como de 50, mi varianza es más pequeña, digamos 0.20. Respecto a T, que solo tiene 15 observaciones, ahí mi varianza es 0.76. Esos serían los valores de las varianzas si solamente trabajamos con corte transversal o con series de tiempo. Pero como estamos entrando en un nuevo capítulo, en ese nuevo capítulo encontramos una nueva alternativa llamada datos de panel. Y la varianza de beta, en este caso sería equivalente a 10 sobre 750 menos 2, 748. Y justo hacemos esa división y nos sale 0.013. 0.013. Así que ahí tengo mi resultado. Por este motivo es que se identifica a los datos de panel como que presentan la ventaja de tener una mayor eficiencia respecto a las varianzas de los coeficientes, ¿no? Porque este valor de beta puede involucrar, por ejemplo, a varios coeficientes. La ventaja número 1, entonces, es que el rango de incertidumbre se vuelve más pequeño. El que la varianza sea más pequeña implica que hay menos incertidumbre. Eso lo notamos aquí un costadito para que se quede claro también. Decimos justamente esto. La varianza aquí del coeficiente tiende a ser muy chiquita, tiende a ser muy pequeña. ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, hay menos incertidumbre. Y esa es la idea de nuestro caso. Si solamente trabajamos con series de tiempo y tiene 15 observaciones, ya saben, mi varianza es 0.76, ¿no? Un valor 76 que comparando con 20 es muy grande y comparando con 0.1 esta es realmente muy grande y este es bastante pequeño. Si usamos un estudio de tipo corte transversal, ya sabemos que tengo 50 observaciones, mi varianza puede llegar a ser 0.20. Pero si tenemos la ventaja de usar datos de panel, ahora tengo 750 observaciones. Y ese es el notable incremento de los grados de libertad. Y eso hace que las varianzas se vuelvan cada vez más pequeñas. Esa es la ventaja a la cual hacemos referencia con lo indicado en la diapositiva, de que aumentamos los grados de libertad y por lo tanto reducimos la incertidumbre de la estimación. ¿Ya?
Así que en este caso me voy por acá. Vuelvo a mi diapositiva. Ahí. Y bueno, y les recuerdo aquí lo que estamos haciendo. Estamos analizando cómo está el tema de las ventajas y desventajas de los datos de panel. Y la primera dice, ¿no? Aumento de los grados de libertad. Así que espero hayan comprendido mi ejemplo, donde básicamente les muestro que si solo trabajo con series de tiempo, mi varianza tiende a ser relativamente grande. Si solo trabajo con corte transversal, mi varianza también es relativamente grande. Y si las varianzas son grandes, la idea fundamental ahí aparece como que hay más incertidumbre. Pero si uso datos de panel, estoy aumentando los grados de libertad de 15, 50 a 750 y por lo tanto mis varianzas son más pequeñas. Mis modelos son súper eficientes. Y si tengo un modelo súper eficiente, pues efectivamente mis niveles de proyección futura, mis predicciones y demás van a ser cada vez más acertadas. Y esa es una ventaja que nosotros queremos aprovechar en este curso. La segunda, esa no es tan obvia, pero hay que analizarla de a poquito. La segunda ventaja de los datos de panel, dicen, nos permite controlar los efectos fijos individuales y que además son tan individuales que tienden a ser no observables. ¿Ya? A ver, ¿cómo entendemos esto? Vamos a tomar en cuenta dos casos, ¿ya? De estudiantes que están preparándose para un examen. Y cuando vemos el caso de dos estudiantes que se preparan para un examen, podemos entender que nuestros estudiantes tienen algunas condiciones de interés para nosotros. Y nos vamos, por lo tanto, a analizar la ventaja 2. Ahí va, ok. Ahí les propongo entonces la ventaja 2. Arriba anotamos ventaja 2. La ventaja 2 para nosotros implica lo siguiente. Imaginen, chicos, que tenemos dos casos, ¿ya? Son dos individuos según los cuales queremos hacer una comparación. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, aquí el individuo 1, la persona 1, y luego abajo voy a tener la persona 2. ¿Ya? Y este es el individuo 2. Cada individuo puede ser sometido a condiciones similares para hacer un experimento, ¿no? Y mi experimento, por lo tanto, tiene que ver con la siguiente condición. Por ejemplo, el objetivo es medir el rendimiento académico de los estudiantes. Eso lo notamos ahí arriba. Digamos que el objetivo es medir el rendimiento académico de los estudiantes. Y cuando hablamos de rendimiento académico, básicamente hacemos referencia a las notas. Básicamente son las notas que nosotros obtenemos en un examen cualquiera. Entonces, la idea es medir nuestro rendimiento académico de estos dos individuos, el individuo 1 y el individuo 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues una idea podría ser la siguiente: usar algo de la teoría económica, como por ejemplo la teoría de Mincer sobre rendimientos académicos de los estudiantes, que nos dice que el rendimiento académico va a estar en función, por ejemplo, de el número de horas de estudio. Las horas de estudio. Y ustedes lo entienden perfectamente bien porque ustedes destinan cierto número de horas para poderse preparar para un examen, por ejemplo. Pero además del número de horas de estudio, también hay un segundo determinante que podría ser el contar o no con el material de estudio, ¿no? Entonces hace referencia al material de estudio. ¿Ya? Y en este caso hago referencia sobre todo, así tengo o no tengo los apuntes de clase, tengo los libros respectivos, tengo quizás las tareas desarrolladas y demás, ¿no?
todo el material de estudio respectivo. Y también de alguna manera aparece el hecho de si tenemos o no quizás a alguien que nos pueda apoyar. Le voy a poner el nombre de tutor, una tutoría. Por ejemplo, el tema de tutoría tranquilamente puede ser el que nosotros tenemos en la universidad. Ustedes cuando tienen un docente para cualquier asignatura, pues básicamente ese docente hace de tutor. Les orienta a ustedes con los temas que van a estudiar y los prepara para los exámenes. Y una tercera variable de interés, por lo tanto, es la tutoría. Y una cuarta, algo subjetiva y cualitativa, podría ser también el ambiente. Entonces, según la teoría de las ecuaciones de Mincer que explican el rendimiento académico de los estudiantes en general, vemos por lo menos 4 categorías que deberíamos medir. Entonces, vamos a poner algunos resultados. El individuo 1, aquí nuestro individuo 1, para poder obtener un rendimiento académico adecuado, me refiero lo más alto posible, sabe que va a destinar cierto número de horas de estudio para asegurar el 100 de su examen. Además, se va a preocupar por tener material de estudio adecuado. Por ejemplo, libros, apuntes de clase, tareas realizadas, exámenes pasados, lo que sea. Todo lo que implique el material de estudio. 3, vamos a suponer que tiene además una tutoría o alguien que le apoya, ya sea que es un tutor de la propia universidad o centro educativo, o quizás un tutor propio, ¿no? Un hermano que ya conoce la asignatura, algún pariente, algún amigo, lo que sea. Y finalmente, vamos a ver el tema de un ambiente adecuado para el estudio, porque entenderán, chicos, que no es lo mismo estudiar, por ejemplo, en un escritorio, que quizás estudiar en el, no sé, en medio de la sala de juegos de la casa o algo así. O peor, a veces es difícil estudiar, y bueno, no es generalizable, pero a veces pasa, es muy difícil estudiar en nuestras recámaras, donde estamos tentados a echarnos un ratito y quizás nos hacemos pasar con el sueño también. Ahí tengo 4 categorías. Para entender la ventaja, vemos, por ejemplo, los siguientes resultados, como les comentaba. Para el individuo 1, vamos a identificar algún número de horas de estudio. Pero bueno, no sé cuántas horas estudian, chicos, así que mejor les pregunto a ustedes. A ver, la primera en mi lista por ahora es Carla Caballero. Carla, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carla, una preguntita aquí. ¿Cuántas horas de estudio crees tú que deberías destinar a cualquier materia en general, ya? Para que puedas sacar 100 sobre 100 en tu examen. Al menos 2. ¿Tan poquito? 2 horas. 2 Al horas. menos. 2 al día. Sí. Ya. 10 horas a la semana entonces. Gracias, Carla. Entonces, vamos a anotar eso. Vamos a suponer que son 10 horas a la semana, que es como 2 horas por día para una materia cualquiera. Y ponemos ahí 10 horas. La persona 1 estudia, por lo tanto, 10 horas. En temas de material de clase, material de estudio para prepararse para el examen, vamos también a poner una cualificación. Vamos a decir, del 1 al 100, ¿cuánto de material disponible tienes? Y vamos a suponer que este individuo tiene el 100% del material disponible, ya que efectivamente ha logrado conocer todo y además lo ha estudiado por si acaso. No es solamente tenerlo, también lo ha usado. En temas de tutoría, tiene 100% de acceso a un tutor exclusivo, que puede ser el mismo docente de la universidad quizás, o no sé, alguien que le apoya. Y el ambiente es exclusivo para esta persona, para que solamente ella pueda estudiar y no hay ningún tipo de interrupciones. La persona 1, por lo tanto, está en unas condiciones, digamos, ideales. La persona 2, ¿no? La persona que está abajo, también tiene que ser analizada en las condiciones que estamos identificando. Por ejemplo, decimos que la persona 2 también estudia 10 horas por día. ¿Ya? Estudia 10 horas por día. Ok. Además, igual que la persona 1, tiene el 100% del material de estudio disponible. Tiene una tutoría del 100% del tiempo también para apoyarle en su respectivo proceso de estudio. Y el ambiente es adecuado y propio, ¿no? Y nadie le molesta.
Su ambiente también está a 100 puntos. Significa, por lo tanto, que ambos individuos tienen igualdad de condiciones en las 4 categorías que podemos medir. Y luego vemos el resultado que cada uno de estos tiene cuando dan el examen. ¿Ya? El individuo 1 ya sabe que ha estudiado 10 horas por semana, por varias semanas, tiene material de escritorio disponible, lo ha estudiado todo, tiene un tutor que le ha aclarado las ideas y además tiene un ambiente propicio para el estudio. Y su nota sobre 100 es 100. Y esta persona se sacó 100 sobre 100. En cambio, la persona 2, que también estudió 10 horas, tiene 100% del material de estudio disponible y lo ha revisado todo. El tutor es el mismo que para la persona 1, es más, comparten un tutor, van juntos a las tutorías y el ambiente que tiene para el estudio es propicio, nadie le molesta, paz interior y demás. Y cuando va al examen, su nota es esta. ¿Ya? Bien. La pregunta es entonces, chicos, ¿qué creen que ha pasado? A ver, vamos con la lista de la clase. Carlos Medina, prende tu micrófono, por favor. Sí, dice. Carlos, ¿qué crees que ha pasado con los individuos 1 y 2? ¿Por qué tanta diferencia? Podría decir que hemos omitido una variable. Ok, ¿cuál? No sé. No sé. Habría O que sea, debe investigar. haber, según tu criterio, o sea, en tu punto de vista. Recuerda que es un ejemplo inventado además. O sea, de hecho, hemos utilizado las variables como parte de las ecuaciones económicas de Mincer, que estudian el comportamiento educativo, y por lo tanto son variables adecuadas, ¿ya? Pero, según tu experiencia, ¿qué crees que no hemos medido? ¿O qué crees que nos faltaría incluir en nuestra ecuación? Puede ser posiblemente su rendimiento en materias de antes. ¿Ya su historial? Porque, digamos, podrían darnos un reflejo de cómo es su, no me gusta escuchar mucho esto, pero de su coeficiente intelectual o no sé. ¿Ya su coeficiente intelectual también? Ok, puede ser. Bien, gracias, Carlos. Está bien. A ver, vamos con Diego Rojas. Diego Rojas, misma pregunta. Aló, Diego. Diego Estaba Rojas. presionando barra, pero no sé por qué Ya. no funcionó. Ok, No dale. sé, o sea, como él dijo que capaz hay variables que no estamos considerando o variables no observables como aptitudes a ciertas materias, etcétera. Entonces, cada individuo, aunque pertenezcan quizás a un conglomerado parecido, entre ellos mismos tienen diferencias. Ok, perfecto. Esa es justamente la idea a la cual quería llegar con este ejercicio. Jóvenes, cuando nosotros hacemos una investigación estadística o econométrica en general, a pesar de que las variables pueden haber sido bien medidas, me refiero a las horas de estudio, el material, tutorías, ambiente, en general, a pesar de que tenemos esa facilidad, siempre existen variables no observables. Tanto Carlos como Diego justamente responden de una manera adecuada, indicando que hay algo que falta. Y ese algo que falta en este modelo se denomina la habilidad. Ya para este caso en específico, encontramos que lo que no estamos midiendo es una variable llamada habilidad, la cual es difícil de medir, más la habilidad. Donde la habilidad, en serio chicos, es como preguntarles a todos ustedes qué saben hacer, qué sabes hacer y qué no sabes hacer. Y con seguridad de algo que ustedes nos respondan, siempre vamos a encontrar personas más hábiles haciendo algo y menos hábiles haciendo otro algo. Por ejemplo, Joaquín Mejías. Joaquín Mejías, prende tu Sí. micrófono. Joaquín, ¿qué sabes hacer? Respecto a qué A lo que ámbito, quieras. cualquier cosa. Quieras. Ujú. Últimamente creo que soy muy bueno jugando Ludo. Ya, ok. ¿Y qué cosa que
sepas que existe como actividad, no sabrías cómo hacerlo. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, no sé cocinar un silpancho. Sé cómo es, sé cómo se ve, sé cómo sabe, pero yo me siento inútil al momento de querer preparar un silpancho. ¿Ya? Yo, por ejemplo, no sé hacer silpanchos. ¿Tú qué no sabes hacer? Manualidades en general. Ok, gracias. Juan Pablo Antesana. Prende tu micrófono, Hola, por Licen. favor. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, te pregunto, ¿qué tan bueno eres en Ludo? No sé, intermedio tal vez. Intermedio, ok. ¿Y qué tan bueno eres haciendo manualidades? No, ahí sí soy pésimo. Ah, ya, ok. Entonces, si los medimos en manualidades y en Ludo, a Joaquín y a ti, ya sabemos cuáles son los resultados. Que a pesar de que ambos tengan las condiciones, tengan un Ludo en su casa, tengan clases de vía YouTube sobre cómo se juega el Ludo y demás, pues sabemos que Joaquín le va a ir mejor porque inclusive puede ser que le guste jugar Ludo y tenga la habilidad rápida e innata de hacerlo. En cambio, quizás Juan Pablo no. Y ambos decidían mal de manualidades. ¿Ya? Leonardo Vera, ¿tú qué opinas? Por el ludo. Exacto. Ah, soy malo. Malo. Ya. ¿Por qué crees que eres malo? Ah, ¿por qué no juego tanto? Ok, bien. Y ahí obviamente aparece eso no observable. ¿Por qué a veces algunos juegan más y otros juegan menos? Pues es que hay otros elementos como el interés mismo. Quizás a Joaquín le interesa más jugar ludo que, no sé, hacer otras cosas con su tiempo disponible. Y suponemos ahí que Leonardo también hace otras actividades, ¿no? Que le podemos preguntar y nos responderá que él hace otras cosas. Digamos, juega ajedrez o algo por el estilo. Así que en cualquier estudio econométrico, siempre vamos a encontrar individuos que se supone deberían ser iguales, pero aparecen variables no observables que están influenciando los resultados. Y esta habilidad justamente aparece como no observable. No observable. Veamos qué tan no observable es. Loreto Gutiérrez. Sí, Licen. Loreto, la pregunta para ti es, si tú ya sabes que deberíamos incluir la habilidad como una variable de estudio en este escenario Ujú. de ecuación básica, una ecuación de Mincer, ¿cómo solucionarías tú este problema? ¿Cómo medirías la habilidad? Eh, o sea, pondría, digamos, tal vez algún parámetro que sea de 1 a 10 y que Ya, la persona califique, pero igual sería como un poco subjetivo. ya, sí, tienes razón, es subjetivo Ujú. porque le dices, ¿qué tan hábil eres tú? Y claro, del 1 al 10 te dirá, digamos un 10, aunque puede que sea un 1. Es subjetivo. Exacto. ¿Ves? Es difícil medir la habilidad. Ujú. Gracias, Loreto. Tenemos Luciana Cuellar. Luciana, ¿cómo medirías tú la habilidad? Uy, listen. Es que no sé si se podría medir del 1 al 10 justo por ese problema. Ya, ok. Y coincidimos Mm, entonces. Sí, es que es muy difícil medir la habilidad, ¿no? O sea, Ujú. existen pruebas y todo, pero no sabría un parámetro exacto. De acuerdo, correcto. Coincidimos. Loreto y Luciana, entonces, coinciden con nosotros de que la habilidad es difícil de medir. Y si yo sé que si les sigo preguntando, de hecho voy a guardar las preguntas para más adelante, para los que todavía no han respondido. Si les sigo preguntando cómo medían la habilidad, con seguridad nos darían respuestas que luego tendrían algún toque subjetivo, ¿ya? Por eso, en economía, normalmente se aplica que la habilidad es una variable que influye en los resultados, pero que no es observable. Ahora, si ese es el problema al cual nos estamos enfrentando, entonces debemos buscar una solución. Y la solución viene de la siguiente manera. En datos de panel, sin necesidad de medir la habilidad, lo que hacemos es diferenciar a los individuos a lo largo del tiempo. Entonces decimos, entonces, ahí aparece,
Los modelos de datos de panel, los modelos de datos de panel diferencian a los individuos incluso por esas variables no observables. Diferencian a los individuos. Y no es que los miden, sino simplemente los diferencian a los individuos. Con lo cual podemos verificar que hay variables no observables. Se puede verificar que existen variables no observables. Que existen variables no observables. Ahora, ¿cómo sería un gráfico, ¿no?, de un dato de panel que básicamente utiliza los individuos 1 y 2? Pues utilizando el poco espacio que tenemos ahí abajito, ahí tenemos algo de espacio. Utilizando el espacio disponible aquí abajo, podemos suponer más o menos lo siguiente, que cuando yo quiero medir a lo largo del tiempo la habilidad de los individuos, más o menos me puede salir algo así. Aquí mido el tiempo y aquí mido las variables X y Z, ¿no?, donde X y Z son las aproximaciones de estas variables. El rendimiento académico, número de horas, etc. Cuando genero aquí la diferencia de los individuos, y esos individuos los vamos a marcar con colores, por ejemplo, vamos a pintar de azul al individuo 1 y vamos a pintar de verde al individuo 2. Ahí están. Ahora, con esa diferenciación, podemos entender de alguna manera que la medición que encontramos a lo largo del tiempo en este dato de panel sería que para estas cohortes, que son las evoluciones en el tiempo, que son por ahora 2, 4, 6 cohortes, los individuos tipo 2 van a estar más o menos aquí. ¿Ya? Son varios individuos tipo 2 y están ahí identificados. Tienen sus propias evoluciones, su propio comportamiento y demás. Pero algo pasa que hace que esos se comporten siempre ahí. Y luego están los individuos de tipo 1. Y esos individuos de tipo 1, por ejemplo, estarán aquí. ¿Ya? Obviamente, están por encima, aunque la aleatoriedad también es propia para cada cohorte. Si me siguen con el grafiquito un poquito más grande, ahí está. La idea básica en este caso será identificar que para la cohorte 1 yo tengo una distribución de probabilidad que está enfocada ahí para los individuos tipo de color celeste. El segundo será otra distribución de probabilidad, otra distribución de probabilidad y así sucesivamente tengo varias distribuciones de probabilidad. No tienen por qué ser iguales por si acaso. Algunas son, no sé, tienen kurtosis más larga, otras son simétricas, otras asimétricas y demás. Los individuos de color verde igual van a tener sus respectivas distribuciones, a veces más bien comportadas, a veces no tanto, pero la idea fundamental es que existen sus distribuciones y son los mismos individuos a los cuales observamos a lo largo del tiempo y van cambiando, ¿ya? Y esta diferencia que aparece entre los individuos de tipo 1 y los individuos de tipo 2, que si sigo la tendencia, trata de ser algo parecido a una línea recta, aunque no lo es, me dice que la evolución podría ser más o menos esta. Ya, al intento estoy generando una línea chueca, chicos. La idea es que veamos que la evolución, viendo solamente como observaciones, puede ir cambiando de corte a corte, ¿no? De cada tiempo a cada tiempo. Y esta evolución, que primero era muy bajita, luego creció un poco, se estancó, creció mucho más, decreció un poco, volvió a subir, etc. Esta aleatoriedad que vemos en los individuos de tipo verde siempre va a estar plasmada y con un comportamiento inferior respecto a los datos que los individuos de tipo azul van a encontrar. A pesar de que las condiciones son las mismas en X y Z para los individuos, todo lo medimos de la misma manera a lo largo del tiempo, algo sucede que hace que los azules y los verdes no se mezclen y que si hacemos una regresión, esta regresión salga por ahí, en la parte azul, y en la parte verde la regresión salga también por aquí abajo.
Eso significa que puedo tener dos efectos completamente diferenciados. Aquí, por ejemplo, puedo encontrar los individuos de tipo 1, voy a encontrar el modelo 1, y aquí voy a encontrar los individuos de tipo 2, con un modelo de tipo 2. Así que, aplicando la técnica de datos de panel, no necesito saber cuál es la variable no observable. A lo largo del tiempo, voy a ir verificando que esa variable aparece, es vigente y funciona para interpretar a mis individuos, ¿no? Y los voy a ir viendo evolucionando con el paso del tiempo. Esa es la ventaja del modelo. Ahora, ¿cómo sé que voy a tener dos ecuaciones? Pues aquí utilizo esta idea de las dos ecuaciones y les recuerdo a ustedes, jóvenes, que una ecuación de dato de panel es esta. Y y t, que es igual a x y t por beta más e y t, donde y ahora es igual a 1 y llega hasta 2. Y t, según mi ejemplo, llegaba a 6, ¿no? Y efectivamente, ese es un modelo de dato de panel con por lo menos dos tipos de individuos analizados en 6 periodos de tiempo. Entonces, los individuos de tipo 1 están aquí y los individuos de tipo 2 están acá. Y los identificamos como tales en la regresión, ¿no? Y por lo tanto les damos su lugar. Esa es una ventaja muy útil que los datos de panel nos proponen. Y por eso lo ponemos básicamente como la ventaja 2. Permitimos diferenciar a los individuos, pero no porque los midamos diferente. Ojo, los estamos midiendo de la misma manera. Todos están siendo medidos de la misma manera, bajo las mismas condiciones. Pero hay algo que es no observable que hace que los dos comportamientos sean diferentes. ¿Y qué hace el dato de panel? Pues respeta las diferencias y dice, los azules están por acá y los verdes van por allá. Y la ecuación se diferencia para cada individuo, ¿ya? Esa es una ventaja. Luego, volviendo a nuestra tercera ventaja, aquí, vemos que además existe una tercera que es muy importante, sobre todo para estudios empresariales, ¿ya? Y la idea de los estudios empresariales justamente tiene que ver con que a veces nosotros aplicamos el sesgo de agregación, ¿ya? O sea, los agregamos a los individuos, que pueden ser las empresas, los agregamos cuando en realidad no deberíamos hacerlo, no deberíamos agregar así de forma tácita a todos los individuos. El modelo de datos de panel, por lo tanto, me va a permitir encontrar diferencias entre los individuos analizados. Por ejemplo, ¿cómo? Una idea básica de cómo funcionaría esto es, a ver, no tengo espacio, me voy a una hojita nueva. Vamos a ver la ventaja 3. Y esta ventaja 3, entonces, aparece ahí. Y escribimos arriba en ventaja 3. La ventaja 3 nos dice a nosotros que, por ejemplo, puedo tener tres tipos de empresas, ¿ya? Voy a tener las empresas denominadas grandes, luego las empresas de tipo mediano y luego las empresas pequeñas. Ya una típica clasificación de empresas es esa. De hecho, sabemos que hay muchas otras clasificaciones además, pero por ahora nos bastan estas tres. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas. Y para cualquier actividad económica, siempre vamos a encontrar que el número de empresas es diferente. Por ejemplo, a ver, le vamos a pedir a alguien que nos ayude. Me quedé con Luciana. Marco Alba. Marco Alba, prende tu micrófono, por favor. Sí, Licen. Marco, dame un ejemplo de alguna actividad económica empresarial. Tipo de empresa. ¿Qué crees que estamos produciendo en tipos de empresas? Tal vez una... la verdad es que solo se me ocurre una tecnológica así como ejemplo de acá en Bolivia, Liz. Ya. Por ejemplo, una empresa grande es Halasoft. Ya, ok, vamos a ver empresas entonces de tecnología que producen software, ¿ya? Producen programas, software es.
Sí. ¿Ya? Vamos a decir que Q, en este caso, Q es el número de programas de computadora que cada empresa produce. Entonces, hipotéticamente hablando, sí, inventate el número porque no lo tenemos a mano. Es más, es difícil conseguir ese número. Por eso vamos a ahorrar tiempo y nos vamos a inventar un número. ¿Cuántas empresas grandes crees tú que existen en Cochabamba? Unas Grandes, grandes, como Jalasoft. tal vez 4. Ya, 4. ¿Cuántas empresas medianas crees que existen en Cochabamba? Si hay 4 grandes, ¿cuántas medianas habrá? Como unas 8, ¿no? Ya, 8. ¿Y cuántas empresas pequeñas de desarrollo de software crees que hay? Capaz unas 15, porque como son pequeñas, básicamente hasta las de 2 personas ya puede ser una empresa pequeña. Ya, pongamos un número mayor, digamos 50. Bien, solo por dato, a pesar de que no está confirmado, pero la Federación de Empresarios de Cochabamba dijo que hay como 500 empresas de software en Cochabamba. Y claro, obviamente 4 serán grandes. Medianas, no sé si 8, pero pueden ser un poquito más. Y pequeñas, pues parece que hay realmente muchas. Y como tú dices, una persona hace a una empresa. Con una persona puedo registrarme en Fundempresa y con una persona hacer una empresa unipersonal, según la legislación boliviana, por si acaso. Así que hay un montón de empresas. Con este ejemplo nos quedamos por ahora. Ahora, la pregunta siguiente es, mira, la capacidad de elaboración de software, digamos que es la misma para todos. Ya solo necesitas tu computadora y tus programadores y demás y haces el software. ¿Cuántos programas crees tú que una empresa grande puede producir en un determinado periodo de tiempo? El tiempo que tú quieras, un mes, una semana, un día. Dame un rango. En ¿Cuántos un mes, programas? En un mes, por ejemplo. Ok. yo creo que una empresa grande puede producir unos 20 programas. Ya. Pues aquí medimos Q y la empresa grande producirá 20 programas al mes. La mediana, Mm, si la unos grande produce 20, la mediana ¿cuántas? 10, Ya, 10. ¿Y la pequeña? tal vez 2. Ya, 2, ok. Bien. En este caso, y obviamente es muy básico el ejemplo que estamos desarrollando con Marco, pero me van a entender. ¿Cuánto es la producción de software en un mes de la industria? ¿Cuánto será la producción en un mes de la industria? Marco, ¿tienes una calculadora a mano? Sí, Liz. Puedes multiplicar 4 por 20, más 8 por 10, más 50 por 2. 260. Correcto, 260. En este caso, estamos indicando que en total, la industria de software en Cochabamba estaría produciendo 260 programas por mes. ¿Y cuántas empresas tenemos? Pues tenemos 50 pequeñas, 8 medianas, 4 grandes, que son 8 y 4, 12, 50, 62. El número de empresas que tenemos nosotros acá, el número de empresas es igual a 62. La pregunta típica que cualquier político lo haría, o quizás algún periodista también, ¿cuánto es el promedio de producción por empresa? Y el promedio de producción por empresa es 260 entre 62. ¿Cuánto te sale, Marco? 4.1935. Ok, 4.19. Una forma típica, nada econométrica obviamente y nada matemática también, una forma típica, muy rápida de encontrar un sesgo de agregación es justamente esto. Nosotros podemos ahora afirmar que de la industria de software en Cochabamba, en promedio cada empresa produce 4.19 programas por mes, lo cual es bastante chocante. ¿Por qué? Porque está sobreestimando la verdadera capacidad de las empresas pequeñas. Dice que hacen 4, aunque de verdad hacen 2.
está subestimando la verdadera producción de las empresas medianas. Y también está subestimando, y por mucho, la producción de las empresas grandes. Cuando alguien saca un promedio, de entrada ya sabemos que puede estar cometiendo un gran error y está generando un gran problema. En este caso se llama el sesgo de agregación. Y a veces nos ha pasado que debíamos haber diferenciado a los individuos y no lo hemos hecho, y por lo tanto el resultado salió sesgado. Un ejemplo típico es esto de las empresas, que como Marco nos comentaba, podemos tener 4 grandes, 8 medianas y 50 pequeñas, y cada una de estas tiene una pirámide distinta de producción. Estas tienen la base más ancha y aquí está la parte más delgada. Y eso es algo que sucede en cualquier industria, por si acaso, no solamente en la de software. Y esos son elementos que tenemos que tomarlos en cuenta para entender que esto es un sesgo de agregación. Un segundo ejemplo de sesgo de agregación nos lo va a comentar Nayeli Camacho. Nayeli, prende tu micrófono, por favor. Sí, Lice. Nayeli, la pregunta para ti es, si queremos medir el nivel de consumo de carne por mes, ¿será que es lo mismo medir a un hombre que a una mujer? No, Lice, ¿Por qué no? porque los hombres tienden a comer más que las mujeres. Ok. Y si hago una encuesta y no diferencio si es hombre o mujer y les pregunto cuánta carne comen en un mes, ¿estaría cometiendo el error del sesgo de agregación? Sí. Sí, ¿verdad? Y es algo que a veces se nos va. Gracias, Nayeli. Entonces, chicos, a veces en una encuesta cualquiera, una encuesta tan simple como querer saber cuánto es la demanda de carne o el consumo de carne de los cochabambinos, podemos cometer errores que si los analizamos con calma, nos damos cuenta que esos errores eran subsanables. Tan fácil como identificar si quien me responde es hombre o mujer, porque la mayoría de ustedes coincidirá con Nayeli en afirmar de que los hombres tienden a consumir más carne que las mujeres. Y ojo, digo la mayoría porque quizás alguien puede decir lo contrario, lo cual está bien, pero un resultado generalizado sería básicamente ese, de que no es lo mismo el consumo de los hombres que el consumo de las mujeres, así como también no es lo mismo el consumo de un niño que de un joven o de un adulto, y peor de un anciano. Los niveles de consumo de cualquier cosa son muy diferentes. Por ejemplo, el consumo de agua, algo tan básico. Los niños no consumen mucha agua. Si no les obligan a tomar una dieta, quizás ni consumen agua, no se preocupan por eso. Los jóvenes y adultos, nosotros los adultos, ya nos preocupamos por tomar agua, porque básicamente el cuerpo te pide que te hidrates. Y cuando uno ya es anciano, tiene que cuidar mucho más su salud. Y si tomamos en cuenta esos 4 tipos y les aplicamos una misma encuesta sin diferenciar, estaríamos cometiendo el problema de sesgos de agregación. ¿Qué es lo que hace los datos de panel y por qué se llama ventaja? Pues datos de panel, lo mismo que en el caso anterior, va a tomar en cuenta todos los casos, ¿ya? Los va a presentar en una evolución que digamos que es la producción a lo largo del tiempo y evidentemente, como tengo 3 tipos de casos, cada caso lo va a presentar como es. Los grandes, los medianos y luego los pequeños. Y cada caso es diferente. Y la evolución de los pequeños será, por ejemplo, esta, ¿no? Ahí están evolucionando los pequeños. La evolución de los medianos irá por acá, ¿ya? Y la evolución de los grandes, que son celestitos, estará ahí. Cada grupo es completamente diferente. ¿Y cómo sé que un modelo de datos de panel los va a diferenciar? Porque otra vez les digo, chicos, que el modelo de datos de panel lo que hace ahora es analiza la evolución de Q, ¿ya? En función de las variables de estudio que, digamos, fluctúan con la variable W, pero analiza para I y para T, donde I, en este caso, sería 1, 2 y 3. Y T, pues, sería el valor que vaya a ser, no lo hemos definido por ahora. ¿Por qué decimos que I ahora es 1, 2, 3? Porque estamos diferenciando a las empresas grandes, digamos 1 es grande, 2 mediano y 3 pequeño.
no tengo que escribir 3 ecuaciones diferentes, porque automáticamente el modelo ya incluye a los 3 en un mismo caso. Entonces, el sesgo de agregación no aparece, porque los estamos diferenciando desde el inicio de la operación. Y por eso le llamamos nosotros la ventaja número 3. Obviamente hay otras ventajas más, pero los vamos a ir reconociendo conforme las vayamos analizando más adelante, chicos. Bien, así como hay ventajas, también existen desventajas. ¿Ya? Hay algunas desventajas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, las siguientes. La ventaja número 1 es bastante evidente. Hay pocas bases de datos. Y para entender por qué existen pocas bases de datos, tenemos que entender que son costosas. Es muy caro elaborar una base de datos de panel. Sumamente costoso. Hay que invertir mucho dinero para elaborar justamente una base de datos de panel. A ver, por ejemplo, ¿cómo elaboraríamos una base de datos de panel? Bueno, vamos a inventar aquí un diagrama, ¿ya? Para contextualizar qué sería para nosotros, o qué será para nosotros, construir una base de datos de panel. Hablamos entonces ahora de desventajas. Y arriba voy a poner que ahora estamos con el caso de desventajas. Y quien nos falta es Pablo Jaldín. Estamos aquí con desventajas. Pablo, ¿nos ayudas? ¿Cómo estarías? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo Jaldín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, hablando de desventajas, en este caso estamos viendo el caso número 1, que es que hay pocas bases de datos, ¿ya? A ver, tú los conoces a tus compañeros, o por lo menos a la mayoría de los que están en este curso. Ya. Tú tienes que hacer una investigación de ellos, ¿ya? Y tú tienes que armar la base de datos de panel, Ya. ¿ya? Elige a algún número, el que tú quieras, de tus compañeros, que puede ser de 2 hasta, ustedes son 13, hasta 12. De 2 hasta 12. 10, Liz. 10. ¿Quiénes? Nombrarlos. A ver, tendría que contar porque conociéndome, a veces he escogido a una persona que conozco más que todo y podría haber sesgado, ¿no? Pues así que dije directamente 10, que sería... Cambia si es tu respuesta. Hay una opción llamada participantes aquí en el Zoom. Haz clic en participantes y te va a aparecer la lista de tus compañeros. Nayeli Camacho. Ok, Nayeli, ya. ¿Dónde está Nayeli? Ahí está Nayeli. ¿Quién más? Joaquín Mejías. Joaquín Mejías. Ok, ya van 2. ¿Quién más? Carlita Caballero. Carla Caballero, ok, Carla. Ya. ¿Quién más? Carlos Medina. Carlos Medina, ok. Ya vas 4. Depende de vos el número, ¿ah? Y... Está bien eso, Liz. Ok, con 4 nos quedamos. Sí. Entonces, cuando Pablo quiere armar una base de datos de panel, sabe que tiene a 4 individuos con los cuales va a trabajar. Y a los 4 les tiene que preguntar algo en reiterados instantes del tiempo. Por ejemplo, esos instantes del tiempo pueden ser cada mes. Ya estamos justamente ahora terminando mayo, entonces empecemos con junio. Les va a preguntar algo en junio, luego en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Bueno, me voy a saltar de septiembre y me voy a ir directamente a diciembre y hasta enero. La idea para armar mi base de datos de panel es tener información así desagregada. Desde junio del 2020 hasta enero de 2021. Y claro, en este caso no importa qué es lo que quiero analizar.
¿ya? Lo importante es que hay algo que quiero analizar. Les puedo preguntar, por ejemplo, no sé, ¿cuál es su desayuno cada día? No importa qué por ahora, pero lo que sí importa es que les tengo que preguntar algo. ¿Ya? Y bueno, no yo, Pablo les va a preguntar algo. Ahora, cuando les hacemos las preguntas a Nayeli, Joaquín, Carla y Carlos, les podemos preguntar, por ejemplo, a qué hora se levantan, cualquier cosa. Esas preguntas nos las van a ir respondiendo. Y si las vamos a aplicar cada día 15 de mes, entonces el 15 de junio habría que buscar a Nayeli, Joaquín, Carla y Carlos y hacerles la pregunta respectiva. Así que voy a suponer que, bueno, el 15 de junio estamos todavía en periodo de clases. Vamos a suponer que Pablo sí los puede ubicar a los 4 el 15 de junio. Porque como seguimos conectados para nuestras clases, los 4 les van a responder a su compañero básicamente eso que quiere averiguar. Pero si nos vamos al 15 de julio, en 15 de julio estamos en vacaciones. ¿Ya? Así que, Pablo, ¿sigues ahí, Pablo Jaldín? Sí, licenciado, aquí. Pablo, si Nayeli, Joaquín, Carla y Carlos están de vacaciones, ¿crees que puedes ubicarlos para aplicarles una encuesta? Y no me refiero a llamarles por teléfono. Me refiero a que les vas a aplicar una encuesta. Lo veo un poco más difícil. ¿Dónde crees que va a estar Nayeli? Tal vez en su casa o de viaje. Dame una respuesta. ¿Cuál de los dos? En su casa, Ok, pues quizás a Nayeli la ubicamos en su casa. Joaquín, de viaje. entonces ya es complicado. Habría que ver dónde está viajando. Carla En su casa, y Carlos, en su casa. ok. En julio, por lo tanto, nos es difícil levantar la información de Joaquín, ¿verdad? Porque digamos que Joaquín se fue de viaje a ver a Australia. Entonces, comunicarnos con Joaquín va a ser muy costoso. Y como tú tienes que comunicarte sí o sí con él, pues lo buscarás vía algún medio en Australia y tienes que conseguir su información. Y si hablamos, por ejemplo, ahora de llamadas telefónicas, tú puedes llamar tranquilamente a Nayeli a su casa y te va a contestar. Puedes llamar a Carla y a Carlos a sus casas y es muy probable que te contesten. Pero que tú le llames a Joaquín hasta Australia, esperando que te conteste, de entrada la llamada puede salirte bastante cara, ¿no? Porque Joaquín se fue a Australia a una expedición y por lo tanto está muy lejos del alcance de un teléfono celular. Hay que utilizar los teléfonos de línea y por lo tanto la llamada ya es bastante costosa. En agosto, septiembre y demás, podemos seguir buscando a los 4 individuos y hacerles la encuesta respectiva, ¿no? Pero se supone que cada mes sí o sí tengo que hacerles las encuestas respectivas. Y otra vez llegamos a diciembre, ¿no? El 15 de diciembre creo que seguimos en clases. Obviamente en la UPB me refiero, no ustedes conmigo, pero llegamos a enero y otra vez estamos de vacaciones en enero. Y pónganse a pensar, ¿qué hacen en enero normalmente, chicos? Después de un año de confinamiento, de cuarentena, ¿qué querramos hacer en enero? No sé, quedarnos otra vez en casa, tal vez irnos a otro lugar, no sé. Hay muchas opciones. Y por lo tanto se vuelve muy difícil encontrar a los 4 individuos en el mes de enero. Y si Pablo Jaldín tiene que sí o sí encontrarlos, porque de eso se trata su trabajo, de elaborar una base de datos de panel, algo hará, algo tiene que hacer. Y quizás eso que tenga que hacer le va a costar mucho dinero. Y por eso es que para armar una base de datos de panel, debo tener, 1, mucho tiempo, 2, muchos recursos y 3, el compromiso de las personas, me refiero a Nayeli, Joaquín, Carla y Carlos, el compromiso de ellos de que van a participar del levantamiento de información. Y por más de que se vayan de viaje, ellos saben que están con el compromiso de responderle a Pablo Camacho cuando él les vaya a llamar por teléfono, ¿ya? Por eso, chicos, una desventaja es que es muy costoso. Y decimos que es costoso. Y no solamente hablamos de dinero. Es costoso en términos de esfuerzo, en términos obviamente de dinero,
y sobre todo es costoso en términos de tiempo. ¿Ya? Es muy costoso en términos de tiempo. El tiempo hace de mucho en este caso. Y vean, solo para el levantar 6 datos, de los datos de junio hasta enero, 6 datitos nada más, Pablo tuvo que hacer muchas cosas, ¿no? Acordarse la fecha, elaborar el cuestionario, aplicar el cuestionario, y cuando no ubicó, por ejemplo, Joaquín el mes de julio, tuvo que hacer todo para averiguar dónde estaba Joaquín y aplicar el cuestionario. Y peor aún, en enero de 2021 no ubicaba a nadie. Nayeli se fue de viaje, Joaquín otra vez volvió a Australia, Carla y Carlos se fueron, no sé, a un tour por la Amazonía, etc. Hay tantas cosas que pueden pasar en el futuro. Entonces, el costo aparece como determinante para poder elaborar una base de datos de panel. De ahí que muchas veces que podamos acceder a bases de datos de panel van a ser de empresas grandes como General Electric, Coca-Cola. Los gobiernos nacionales pueden elaborar bases de datos de panel, pero obviamente cada base de datos tiene su propio fin. La Coca-Cola elaborará su base de datos para conocer cómo actúan los consumidores de Coca-Cola. General Electric elaborará su base de datos para saber qué tan satisfechos están sus clientes sobre sus productos. El gobierno boliviano elaborará una base de datos de panel quizás para saber cómo está el nivel de pobreza en las familias o el grado académico de las familias, etc. Cada base de datos es específica y quizás muchas de esas bases de datos no nos sirvan a nosotros porque no son los objetivos que tenemos ahí para investigarlos. Entonces ahí aparece la gran desventaja. Hay pocas, realmente muy pocas bases de datos de panel. Lo que sí aparece como algo más plausible es que podamos identificar al individuo como un país. Solo en el caso donde el individuo es un país, solo cuando I, o sea, el individuo I, es equivalente a un país, quizás no es tan costoso acceder a una base de datos de panel, ¿ya? Solo cuando I es igual al país, las bases de datos son alcanzables. Por ejemplo, nosotros podemos armar una base de datos de panel para el Mercosur, ¿ya? A pesar de que el Mercosur ha ido cambiando desde su fundación en el año 90 a la fecha, igual hay países que se han quedado todo este tiempo como vigentes. Hablamos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esos 4 países siempre han estado como miembros del Mercosur, a pesar de que luego se unió Venezuela y luego salió, y ahora se está uniendo Bolivia. Pero dejo de lado los que son esporádicos como Venezuela y Bolivia y solo me concentro en los 4 originales. Y podría armar, por lo tanto, una base de datos de panel para, en vez de decir que hablamos de Nayeli, quizás hablamos de Brasil. Joaquín es Argentina. Carla es Uruguay y Carlos es Paraguay. Busco datos de ellos publicados en el Banco Mundial, ¿no? Tal como sabemos que existen los datos ahí, y simplemente los comparo. No tengo que hacer encuestas, simplemente utilizo información de fuente secundaria. Y quizás ahí sí es fácil, pues les puse, es alcanzable el elaborar y trabajar con una base de datos de panel. Pero ojo, eso es solo cuando los individuos son países. Si los individuos son personas o son empresas, realmente es muy complicado. Que una empresa nos dé sus datos cada vez que le pedimos es ser muy inocentes, ¿no? Las empresas normalmente no dan sus datos, a menos que les convenga, claro. Y eso es difícil de alcanzar. Así que desventaja 1, es costoso acceder a una base de datos de panel si es que ésta se puede realizar. Muchas veces no es alcanzable. 2, software limitado. Y bueno, eso es cierto, chicos. Se van a dar cuenta porque les voy a hacer probar los softwares. Ya hemos tenido una primera aproximación al software eBius, ¿ya? Es muy bueno para series de tiempo, pero no es nada bueno ni amigable para datos de panel. Les voy a presentar algunos casos donde si corremos el dato de panel en el eBius, sus resultados van a ser diferentes a si corremos con el Stata, ¿ya? Así que de alguna forma los softwares están fallando. Y claro, no hay cómo decir por cuál me voy.
Quizás yo que tengo mucha experiencia con el Livius, yo prefiera y defienda los resultados del Livius. Pero también quizás si yo tengo experiencia en Stata, voy a preferir mis resultados de Stata. Al final de cuentas, para nosotros esto aparece como una desventaja. Los softwares de econometría, no todos nos arrojan los mismos resultados. Y no es que los hagan mal, por si acaso. Tampoco estamos diciendo que los que programan dentro de Livius o dentro de Stata hacen cosas inadecuadas. Lo que pasa es que cada software tiene su propia lógica, sus propios operadores del software, los que los diseñan. Y a veces incluyen o involucran algunos acápites que le interesa a la empresa presentar. En cambio, otros softwares no lo hacen y por lo tanto se queda así. Así que chicos, el software sigue siendo identificado como limitado. Quizás en el futuro ya podamos tener una homogeneización de los softwares y no existan resultados diferentes si usamos Stata o usamos Livius o quizás usamos EDE o usamos Python o el lenguaje que ustedes gusten. ¿Ya? Por ahora es una desventaja. Y la tercera es un desgaste de la muestra. Y el desgaste de muestra es bastante evidente, sobre todo por lo costoso que es elaborar una base de datos. Y para eso le vamos a pedir a Yamila Torrico que nos ayude. Yamila. Sí, Lisa. Los conoces a tus compañeros, ¿verdad? Los que están en la clase. ¿Algunos? Sí, algunos sí. Ya. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de la desventaja 3, que es el desgaste de la muestra. ¿Ya? Y para que entendamos qué es desgaste de la muestra, nos vamos a una nueva hojita. Y esta es la desventaja 3. Yamila, la idea ahora es pensar en lo siguiente. ¿A cuántos de tus compañeros de clase conoces, ¿no? Y que puedas tú responder por ellos? Algo. Igual unos Digo, 4 quizás. por lista o no sé. No, depende de ti. ¿A quiénes conoces y puedas responder o sepas algo de ellos? Eso no es bueno. Allá, Diego Rojas. Ya, Diego. Ok. Joaquín. Carla. Joaquín. Carla. Ya. ¿Quién más? Loreto. Loreto. Marco. Marco. Ya. ¿Y Nayeli? Y Nayeli. Ok. Con eso estamos bien. Son 2, 4, 6 personas. Bien, yo sé que, bueno, te pedía que los conozcas porque quiero que tú te inventes algo que les preguntarías y que tú sabes que van a responder. Ya. En este caso, lo que les vas a preguntar está condicionado en algo que ellos son. ¿Ya? Por ejemplo, una idea podría ser que vas a hacer tu encuesta, les vas a preguntar algo a ellos, siempre y cuando cumplan la condición de que sean solteros. ¿Que sean solteros? Bueno, estoy suponiendo que son solteros. Me refiero no casados. Son no casados. No casados, ya esa es la condición. ¿Qué les podrías preguntar a ellos cada año, siempre y cuando se mantengan como no casados? Cualquier cosa. ¿En serio? ¿A cualquier cosa? Sí, lo que tú quieres. Ya. ¿Cuántos viajes han hecho al año? Ya, de acuerdo, ok, buena pregunta. Entonces, mira, tú vas a responder por ellos, por eso necesito que nos ayudes con esto. Y claro, ellos van a responder y van a estar en tu muestra solo si son no casados. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos identificando que aquí tengo, a ver, el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Bien, si les preguntas cuántos viajes han hecho por año,
Y ojo, estamos en un año cualquiera, no en el 2020 que estamos confinados. En cualquier año, ¿qué crees que respondería Diego? 2, Joaquín, 0, Carla, 1, Loreto, 2, Marco, 2, Nayeli. 1. Ya. El año 1, por lo tanto, nadie está casado y por lo tanto tú les haces la pregunta de cuántos viajes ha hecho. ¿Ya? El año 2, ¿quiénes te responden? Porque pueden no responderte algunos. ¿Y cuánto te responde? Dale. Igual me lo invento. Sí, sí, sí. Ya. Diego, Diego 3, Joaquín, 1, Carla, 2, Loreto, 1, Marco, 0, Nayeli, 2. 2. Ahora, año 3. Y esta vez necesito que me digas que alguien, por lo menos uno, pueden ser 2, 3, alguien no te va a responder. Dale. Ya. Diego no me responde. Ya. Joaquín, 1, Carla, no me responde. Loreto, 3, Marco, 1, Nayeli. no me responde. Ya. Año 4. Igual puedes suponer que hay algunos que no te responden. Joaquín, 2. Marco, Diego decimos que no responde. Marco. Marco 3, Ya. Año 5. Joaquín. 3. Cuando tú quieras, dices no responde. ¿Ya? Marco. Ya. No responde. Ya. Año 6. Joaquín. No responde. Listo, gracias. Acabamos con el juego. ¿Qué ha pasado con la base de datos? Les dije que se aplicaba solo si los individuos estaban no casados. En el año 1 todos estaban solteros, ninguno se casó y por lo tanto participaron dentro de la encuesta. El año 2 ninguno estaba casado y por lo tanto todos participaron de la encuesta. El año 3 Diego se casó, Carla se casó, Loreto se casó y Nayeli se casó. ¿Quiénes se han quedado con el ejercicio? Solo Joaquín y Marco. Ellos seguían formando parte de mi muestra porque seguían siendo solteros. El año 4, como Diego está casado, ya los saco de la muestra, ya no pertenece a los solteros. Joaquín sigue siendo soltero y responde. Carla estaba casada, ya sale de nuestra muestra. Loreto está casada, sale de la muestra. Marco sigue soltero y responde. Y Nayeli está casada, sale de la muestra. El año 5, ya saben, Diego está casado, no nos interesa para la muestra. Joaquín sigue soltero y nos responde. Carla no, Loreto no, Marco se acaba de casar, Marco sale de la muestra. Y Nayeli estaba casada. El año 6, Joaquín se casa por fin. Y por lo tanto mi muestra acaba ahí. Porque mi muestra se desarrollaba solo si los individuos cumplían una condición. Y en este caso es que cumplían la condición de ser solteros. A esto le llamamos nosotros desgaste de la muestra. Y es que ninguna persona que sea de interés nuestro para un estudio de datos de panel mantiene su condición a lo largo de la vida. Ya, claro, normalmente en condiciones de interés nuestro. ¿Por qué sería interesante aquí analizar mientras sean solteros? Pues quizás porque cuando uno es soltero puede hacer más viajes, ¿no? Bajo la hipótesis de que cuando uno es casado no hace tantos viajes. Esa puede ser una hipótesis a probar. Entonces, solamente voy a preguntarles a aquellos mientras están en la condición de solteros. Mi base de datos no duró 7 años. Mi base de datos solo duró 5 años. Y empezó a mermar el año 3, que es cuando la gente empezó a casarse.
¿Ya? Así que de eso se trata el término de desgaste de la muestra. Y obviamente, ahora que entienden el caso, también se aplica a cualquier contexto. Si yo quiero hacer un dato de panel con estudiantes de la UPB, o sea, ustedes, ¿por cuánto tiempo más los puedo tener como estudiantes de la UPB? ¿El 2020? Ya. ¿2021? Puede ser. ¿2022? También puede ser. ¿2023? Quizás ya no. Entonces, todo depende de cuánto tiempo ustedes siguen siendo estudiantes de la UPB. Mientras sean estudiantes de la UPB, forman parte de mi estudio. Cuando dejan de ser estudiantes y ya se gradúan, entonces salen de mi estudio. Otro caso podría ser que quiero analizar, por ejemplo, y ese fue un dato de panel verídico, que queremos analizar a los jubilados, ¿no? ¿Cómo está la salud de los jubilados? Cuando estos en Bolivia, por ejemplo, se jubilan cuando cumplen, así, en términos generales, 60 años. Ok, hay muchas personas que están jubiladas y cumplieron 60 años. Cumplen 60 años y están aquí, las encuesto porque ya se han jubilado. 61 años, ok, algunos los puedo encuestar. 62, puede que se dé algo así, ¿verdad? Entonces, la propia biología del cuerpo hace que nosotros no podamos quedarnos para siempre dentro de una encuesta de esa naturaleza. Y muchas veces se hacen datos de panel para personas de la tercera edad. Y estos tienen una duración de 10 a 15 años, porque esa es nuestra realidad. Y no solamente hablamos, chicos, de personas, también podemos hablar de empresas, ¿ya? Las empresas comunes y corrientes, tan comunes y corrientes como, por ejemplo, la empresa Google. Ustedes saben que la empresa Google ya tiene 21 años de vida, ¿verdad? Y Google, claro, lo conocemos como el buscador fundamental. Pero esta empresa Google, si bien nació hace 21 años como una empresa independiente, con el paso de los años fue absorbida por otra empresa más grande y actualmente se volvió una sucursal nada más. Si entran ustedes a la página oficial de Google y leen su historia, les va a decir que Google es una subsidiaria de la empresa Alphabet. Entonces, inclusive empresas como Google, así de grandes, terminan siendo parte de otras empresas. Por lo tanto, Google estaba aquí como empresa independiente. Aquí estaba como empresa independiente. Pero Google sale de mi muestra porque ya no es una empresa independiente. Se vuelve parte de otra empresa más grande, la llamada Alphabet Incorporated. Y luego hay otras empresas que vemos, por ejemplo, acá. La empresa Nokia, ¿no? Nokia, que es antigua de celulares, estaba vigente en el mercado. Nokia. Y en algún momento Nokia dejó de producir celulares y por lo tanto salió de mi muestra. ¿Y quiénes se quedaron? Pues digamos, la empresa Samsung. Y así, las empresas también tienen fecha de caducidad. Las empresas se pueden unir entre ellas y generan otro tipo de empresas. O también las empresas pueden cerrar porque entran en quiebra. Si la empresa está funcionando bien en un periodo, en otro periodo, pero luego le va mal a la empresa, lo cual es común en la vida empresarial, y entra en quiebra. Y por lo tanto sale de mi muestra. Y finalmente, no solo va con personas, no solo va con empresas, también va con países, ¿ya? Los países, con el paso del tiempo, también cambian, ¿no? La estructura de los países en el orden mundial es algo que está cambiando continuamente. Hace, digamos, más o menos unos 10 años atrás, solamente existía el país de Sudán, ahí en el África. Sudán y punto. Ahora existe Sudán del Norte y Sudán del Sur. Pues en la última década el país se dividió. Y entonces ya no tengo un solo país, ahora tengo dos países. Hace 30 años atrás, justo cuando estábamos hablando del muro de Berlín y la caída del muro de Berlín y la anulación de la URSS, efectivamente existía solamente un gran país, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero el año básicamente 89 entra en colapso este gran país y se desmembra en muchos otros países pequeños, ¿no? De donde salen, por ejemplo, Kirguistán, Kazajistán y otros nombres similares que están por ahí. El propio Ucrania se empieza a desarrollar como país independiente y demás. Un gran país, hace 30 años atrás, se vuelve como una veintena de países. Significa, por lo tanto, que hasta los países
tienen una fecha de caducidad. Los países pueden dejar de existir. A veces hay un gran país y se puede dividir y ya. Esas cosas suceden con el paso del tiempo. Lo mismo sucedió con Yugoslavia, ¿no? Un gran país que fue muy útil en términos de investigación científica, pero inclusive Yugoslavia en los últimos 20 años desapareció, ¿no? Yugoslavia se dividió en 4 países independientes, de donde salen los países que están ahí cercanos a Grecia. Así que chicos, todo en la vida económica cambia, nada es para siempre, ni los países, ni las empresas, ni las personas. Y por ese motivo hay un gran desgaste de la muestra y que lo identificamos nosotros básicamente como si fuera una gran desventaja desde nuestro escenario, ¿ya? Ahora, bueno, estamos ya al final, casi al final de nuestra clase, pero por lo menos hemos visto lo más importante de esta introducción. Ya sabemos de qué se trata el dato de panel. Básicamente es un escenario donde mezclamos los datos de corte transversal con los datos de series temporales. Y si bien es un escenario que parece muy prometedor, tiene muchas ventajas y muchas desventajas también. Y son desventajas que quizás no las encontramos en los estudios previos. Por ejemplo, cuando estudiamos series de tiempo, los modelos ARMA o modelos Beck, no teníamos estas limitaciones. Simplemente entendíamos que se podía correr modelo y ya. En cambio, ahora tenemos que tener cuidado. Hay un ejemplo que les voy a dejar que tiene que ver con un ejemplo de dato de panel bastante curioso. El ejemplo es básicamente este, ¿ya? Este lo he sacado igual de una publicación algo antigua que nos dice sobre todo que quiere analizar cómo está el tema de los ingresos. Aquí la variable de interés son los salarios. Quiere analizar los salarios en función de que las personas analizadas sean o no casadas. Y lo que hace es algo parecido a lo que nos ayudó a hacer Yamila hace minutos atrás. Consigue un grupo de personas, ¿ya? Y con ese grupo de personas, que en este caso son 1.538 hombres nada más por ahora, solo hombres, no mujeres, y a 1.538 hombres, por el lapso de 1977 a 1994, les aplica básicamente la encuesta. Estamos hablando de 17 años. A 1.500 hombres los analiza por 17 años. Y esa es la idea de este ejemplo de dato de panel. Si bien hay muchas variables que nos interesan como escolarización, el puesto que ocupa, la experiencia laboral y variables sobre todo de control, nos concentramos por ahora solo en estas dos, en la relación del salario que tiene la persona respecto a si es casada o no es casada en este lapso de tiempo. ¿No? Ahí dice, ¿no? Solo nos vamos a concentrar por ahora en la parte si es o no casada esta persona. ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, en este ejemplo de dato de panel, este modelito de dato de panel? Uno de los resultados principales dice que si una persona es casada, llega a ganar inclusive 12% más que una persona que es soltera. Y ese puede ser un primer resultado que está ligado a un estudio de dato de panel. Pero ojo, no es el único, simplemente es el primer resultado. Y claro, ¿cómo lo interpretaríamos? Dice, una de las muchas posibles explicaciones es que quizás cuando alguien se casa se vuelve más responsable, ¿no? Esa es una idea, no es la conclusión del estudio. Simplemente es una forma de interpretarla. Y podría decirse que efectivamente cuando alguien se casa tiende a ser más responsable con sus cuentas. Y por eso también busca quizás trabajos que le paguen más y por lo tanto podría haber una relación directa entre estar casado y tener un sueldo más alto. Otra explicación, dice, otra explicación es que hay elementos inobservables que no se miden esencialmente cuando vemos al trabajador y que podría ser, por ejemplo, el punto de vista del empleador, ¿ya? El empleador, por ejemplo, puede estar valorando bastante bien el hecho de que haya personas que están casadas respecto a las que no. Y esa es una segunda forma de identificar todo esto, ¿no? Porque básicamente un empleador sabe que si alguien ya está casado,
puede ser una persona más estable que si alguien que sigue siendo soltero. Y son algunas interpretaciones que dan. Y les voy a dejar esto, chicos, en la plataforma, lo voy a subir justo ahora, porque mañana les voy a pedir que mañana hagamos esto. Mañana ustedes van a buscar ejemplos de datos de panel en el internet, ¿ya? Pero eso lo dejamos para mañana, ya tienen una idea de lo que les voy a pedir el día de mañana. Ok, chicos, ya hemos terminado nuestra clase, estamos en hora y estamos empezando lo que es por ahora el tema de datos de panel. Así que nos va a tomar todo el mes de junio en realidad, y la idea es que al terminar el curso ustedes puedan tener muchas herramientas para poderlas aplicar analíticamente con los estudios de datos de panel. ¿Ya? Por hoy nos quedamos aquí, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana por este medio. Gracias, Lisa. Luego, chicos. Luego dicen. Gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos.